Mi nombre es Isabela Ramírez, tengo 32 años. Yo morí en un hospital de Ciudad de México durante una cirugía de emergencia. Mi nombre es Isabela Ramírez, tengo 32 años, y el 15 de marzo de 2024, yo morí en un hospital de Ciudad de México durante una cirugía de emergencia. Morí por 12 minutos, y lo que Jesús me mostró sobre hablar en lenguas va a cambiar completamente todo lo que crees sobre este don espiritual. Yo sé que suena increíble, pero te juro por todo lo que más amo que cada palabra que voy a contarte es verdad. Y no es casualidad que estés escuchando esto ahora. Jesús mismo me dijo que había personas específicas que necesitaban oír esta revelación. Era un martes común y corriente. Recuerdo perfectamente ese día porque cambió mi vida para siempre. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre. Preparé café con canela, esa costumbre que heredé de mi abuela, y me arreglé para ir al trabajo. Trabajaba como contadora en una empresa de construcción en el centro de la ciudad. Mientras manejaba hacia la oficina, escuchaba mi playlist de siempre en Spotify. Estaba sonando Reckless, Love de Cory Asbury. Y recuerdo que pensé, aunque raro, no recuerdo haber puesto música cristiana en mi playlist. Yo había sido cristiana toda mi vida, pero últimamente mi fe estaba, digamos que, tibia. Iba a la iglesia de vez en cuando. Oraba cuando tenía problemas, pero nada más. Llegué a la oficina, saludé a mis compañeros, tomé café, revisé mis correos, todo absolutamente normal. Pero alrededor de las 11 de la mañana comencé a sentir un dolor extraño en el abdomen. Al principio pensé que era algo que había comido, pero el dolor se intensificó rápidamente. En menos de una hora, el dolor se volvió insoportable. Mis compañeros me encontraron desmayada en el baño de la oficina. La ambulancia llegó en minutos, pero para entonces yo ya estaba perdiendo la conciencia. Lo último que recuerdo antes de llegar al hospital fue escuchar a los paramédicos decir algo sobre mi presión arterial y mi pulso. Después supe que había sufrido una ruptura de apéndice que causó una infección masiva en mi abdomen. Me llevaron directamente a cirugía de emergencia, pero durante la operación algo salió mal. Mi corazón se detuvo, y ahí fue cuando todo comenzó. De repente, yo estaba flotando por encima de mi cuerpo. Podía ver a los médicos trabajando desesperadamente sobre mí. Había máquinas haciendo ruidos extraños, luces brillantes y los doctores gritando órdenes. Recuerdo que pensé, esa soy yo, pero yo estoy aquí arriba. ¿Cómo es posible? No sentía pánico, es extraño, pero sentía una paz que nunca había experimentado en mi vida. Era como si finalmente estuviera en casa, después de un viaje muy largo. Podía ver a una enfermera llorando y a un doctor joven que se veía muy nervioso. Escuché cuando el doctor principal dijo, llevamos 8 minutos. Hay que seguir intentando, pero yo ya no estaba preocupada por mi cuerpo. Algo me estaba jalando hacia arriba, hacia una luz que comenzaba a aparecer por encima de mí. Al principio era como un pequeño punto brillante, pero se fue expandiendo hasta convertirse en algo indescriptible. Era como si toda la sala de operaciones comenzara a desvanecerse, y yo estuviera siendo levantada a través de las paredes, a través del techo, hacia algo infinitamente más real que todo lo que había conocido antes. Entonces entré en lo que solo puedo describir como un túnel de luz líquida. No era luz como la conocemos aquí, era luz viva, luz que tenía personalidad, que me abrazaba, que me conocía por nombre. Y mientras viajaba a través de este túnel, comencé a escuchar algo que me hizo llorar de emoción. Era como si miles de voces estuvieran cantando en idiomas que yo no conocía, pero que de alguna manera entendía perfectamente. No eran idiomas humanos. Eran sonidos que venían directamente del corazón de Dios, expresando amor, adoración y verdades que no se pueden expresar con palabras humanas. Salí del túnel y me encontré en un lugar que no puedo describir adecuadamente. Era como si estuviera en el espacio, pero un espacio lleno de colores que no existen en la tierra. Había estructuras flotantes que parecían hechas de luz cristalizada. Y en todas partes había esa música celestial, esas voces cantando en lenguas espirituales. Y ahí fue cuando lo vi, Jesús caminando hacia mí.
Hermana, hermano, no tengo palabras para describir su presencia. Era como si todo el amor que había existido y que existirá se hubiera concentrado en una persona en sus ojos. Sus ojos me conocían completamente. Conocía cada dolor que había experimentado, cada duda, cada momento de alegría, cada lágrima que había derramado. Cuando me habló, su voz era como agua corriendo sobre piedras preciosas, dulce, pero con una autoridad que hacía que cada célula de mi ser quisiera adorarlo. Isabela, me dijo, hay algo que necesitas entender y compartir con mis hijos en la tierra. Algo sobre uno de los regalos más preciosos que les he dado, pero que muchos han malentendido o rechazado por miedo o ignorancia. De repente, el espacio alrededor de nosotros cambió. Era como si estuviéramos en una sala gigantesca hecha de luz dorada, y las paredes se convirtieron en pantallas transparentes que mostraban escenas de la tierra. Mira, me dijo Jesús, señalando hacia las pantallas. Vi iglesias en todo el mundo. Algunas estaban llenas de vida, con personas adorando con libertad, levantando sus manos, algunas hablando en lenguas. Pero en otras iglesias vi a personas sentadas rígidamente, con expresiones de desconfianza cuando alguien comenzaba a hablar en lenguas. Vi pastores enseñando contra este don, llamándolo diabólico o diciendo que ya no era para esta época. ¿Ves la división que ha causado la incomprensión de este regalo?, me preguntó Jesús, y pude sentir tristeza en su voz. Entonces las pantallas cambiaron, y comencé a ver algo que me dejó sin aliento. Vi el mundo espiritual invisible que rodea nuestro mundo físico. Era como si hubiera levantado un velo que normalmente nos impide ver la realidad espiritual. Había ángeles en todas partes, pero también había fuerzas oscuras. Y pude ver que había una batalla constante entre la luz y la oscuridad por las almas de las personas. Pero lo que más me impactó fue esto. Cada vez que alguien en la tierra hablaba en lenguas, veía cómo rayos de luz dorada salían de esa persona y atravesaban las fuerzas oscuras como espadas. Isabela, me dijo Jesús, cuando mis hijos hablan en lenguas, no están solo orando, están participando en la guerra espiritual más importante que existe. Están orando en perfecta armonía con mi espíritu, orando por cosas que su mente natural no puede entender, pero que su espíritu conoce que son necesarias. Me mostró a una mujer en Colombia que estaba orando en lenguas en su cuarto, llorando por una carga que sentía en su corazón, pero que no podía entender. Mientras oraba, vi cómo su oración en lenguas se convertía en luz y viajaba hasta un hospital en Brasil, donde un hombre que ella nunca había conocido estaba a punto de quitarse la vida. La luz de su oración rodeó a ese hombre y le dio la fuerza para llamar a un amigo, en lugar de cometer suicidio. ¿Ves?, me dijo Jesús. Cuando ella oraba en lenguas, mi espíritu la estaba usando para orar por la vida de alguien que ni siquiera conocía. Sus palabras humanas no hubieran sabido por qué orar o cómo orar, pero su espíritu, conectado con mi espíritu, sabía exactamente lo que era necesario. Entonces vi otra escena que me partió el corazón. Vi a un pastor joven en Argentina que había comenzado a hablar en lenguas durante un tiempo de oración personal. Se sintió tan avergonzado y confundido que dejó de hacerlo y comenzó a enseñar en su iglesia que hablar en lenguas era de los tiempos bíblicos y ya no era necesario. Vi cómo las fuerzas oscuras celebraban cuando él tomó esa decisión. Vi cómo su congregación, que había comenzado a experimentar un avivamiento espiritual, gradualmente se volvió más tibia y menos efectiva en la oración. ¿Ves la tragedia?, me preguntó Jesús. Él rechazó uno de los regalos más poderosos que le había dado y convenció a otros de hacer lo mismo. No por maldad, sino por falta de entendimiento. Luego me mostró algo que me llenó de esperanza. Vi a una iglesia en México donde el pastor había estado estudiando sobre el don de lenguas. Aunque él personalmente nunca había hablado en lenguas, decidió permitir que su congregación lo hiciera si se sentían guiados por el Espíritu. Vi como una joven en esa iglesia, que había estado luchando con depresión severa, comenzó a hablar en lenguas durante un tiempo de oración. Vi literalmente como cadenas invisibles que estaban alrededor de su mente se rompían mientras oraba. Esas cadenas eran fortalezas de mentira que el enemigo había construido en su mente durante años. Cuando ella ora en lenguas, me explicó Jesús, mi espíritu está orando a través de ella con gemidos indecibles. Está orando por su sanidad de maneras que su mente consciente
no podría articular. Está orando por generaciones de su familia que han luchado con la misma oscuridad. Está orando por la liberación de fortalezas que han estado en su linaje familiar durante décadas. Entonces vi algo que me hizo temblar. Vi cómo esa joven, mientras oraba en lenguas, no solo era sanada ella misma, sino que su oración creaba ondas de luz que llegaban hasta sus padres, sus hermanos, sus futuros hijos. Vi cómo generaciones de depresión y desesperanza en su familia eran rotas por sus oraciones en lenguas. ¿Entiendes ahora por qué el enemigo trabaja tan duro para crear confusión alrededor de este don? Me preguntó Jesús. Porque cuando mis hijos oran en lenguas, están orando con poder y precisión que trasciende su entendimiento humano. Están participando en mi obra de redención de maneras que van más allá de lo que pueden imaginar. Pero entonces me mostró algo que me rompió el corazón. Vi a millones de cristianos sinceros en todo el mundo hispano que habían rechazado este don por miedo, por orgullo o por enseñanzas incorrectas. Vi cómo sus oraciones, aunque sinceras, eran limitadas por su entendimiento humano. Vi a una madre en España orando desesperadamente por su hijo que estaba en drogas. Ella oraba con todas sus fuerzas, pero solo podía orar por lo que veía y entendía. Mientras tanto, había raíces espirituales profundas en la adicción de su hijo, heridas generacionales, maldiciones, fortalezas demoníacas, que ella no sabía cómo abordar en oración. Si ella hubiera permitido que mi espíritu orara a través de ella en lenguas mi Dio Jesus, habría estado orando por todas esas raíces ocultas. Habría estado orando por la sanidad completa de su hijo, no solo por los síntomas que ella podía ver. Entonces las pantallas cambiaron nuevamente y vi algo glorioso. Vi iglesias en toda América Latina, donde pastores valientes habían comenzado a enseñar sobre el don de lenguas con equilibrio y sabiduría. Vi cómo esas iglesias experimentaban avivamientos poderosos, sanidades milagrosas y conversiones extraordinarias. Vi especialmente a una iglesia en Guatemala, donde una mujer mayoere había comenzado a orar en lenguas por primera vez a los 70 años. Vi cómo su oración en lenguas llevó a la conversión de toda su familia extendida, incluyendo a un hijo que había estado alejado de Dios por 20 años. ¿Ves el poder que se libera cuando mis hijos abrazan todos los dones que les he dado? Me preguntó Jesús con una sonrisa que iluminó toda la sala dorada. Pero luego me mostró algo que me hizo entender por qué había tenido que morir para recibir esta revelación. Vi cómo en los próximos años habría una gran confusión y división en la iglesia sobre los dones espirituales. Vi cómo el enemigo usaría tanto el fanatismo como el escepticismo para mantener a los cristianos divididos y debilitados. Por eso, necesito que mis hijos entiendan la verdad sobre hablar en lenguas. Mi Dio Jesus no es solo un don emocional o una experiencia personal, es un arma espiritual, una forma de oración que trasciende las limitaciones humanas y conecta directamente con mi corazón y mi voluntad. Me mostró entonces algo que nunca olvidaré. Vi a Jesús mismo, durante su tiempo en la tierra, orando en lenguas. Vi cómo en el jardín de Getsemaní, cuando la agonía era tan intensa que las palabras humanas no podían expresar lo que sentía, él oraba en el lenguaje del Espíritu. ¿Crees que yo, siendo humano, no necesitaba este don? Me preguntó. ¿Crees que los apóstoles no lo necesitaban? ¿Por qué entonces mis hijos hoy pensarían que pueden vivir la vida cristiana efectivamente sin él? Luego, me llevó a ver algo que me cambió para siempre. Vi el cuarto del trono de Dios. No puedo describir su gloria, pero pude ver que alrededor del trono había seres celestiales cantando y adorando en lenguas celestiales. Era el mismo tipo de adoración que había escuchado cuando viajaba por el túnel de luz. Cada vez que uno de mis hijos habla en lenguas en la tierra, mi Dio Jesus se está uniendo a la adoración celestial. Está participando en la música del cielo. Está conectando su espíritu con la adoración eterna que nunca cesa delante de mí. Vi cómo cada palabra en lenguas que se hablaba en la tierra creaba ondas de luz hermosa que llegaban hasta el trono de Dios. Ampai como esas oraciones eran como incienso precioso que subía delante del Padre. Pero entonces Jesús me mostró algo que me hizo llorar. Me mostró
mi propia vida. Vi todos los momentos cuando había sentido la invitación del Espíritu Santo a orar en lenguas, pero había resistido por miedo a lo que otros pensarían, por orgullo intelectual, por dudas. Vi todas las oraciones que podrían haber sido más poderosas, todas las batallas espirituales que podrían haber sido más efectivas, todas las bendiciones que podrían haber fluido a través de mi vida si hubiera abrazado completamente este don. Isabela, me dijo Jesús, con una ternura que me desarmó, no te muestro esto para condenarte, sino para que entiendas lo que has estado perdiendo, y para que cuando regreses, puedas ayudar a otros a no perderse estos tesoros espirituales. Entonces me explicó algo que revolucionó mi entendimiento. Me dijo que hablar en lenguas no era solo para cierto tipo de personas o ciertas denominaciones. Era para todos sus hijos que quisieran recibir este don. Algunos de mis hijos hablan en lenguas en público para edificar a la iglesia, me dijo. Otros hablan en lenguas en privado para edificarse a sí mismos y orar por cosas que no entienden. Algunos hablan en lenguas como una oración constante en su corazón mientras van por su día. No hay una sola forma correcta. Me mostró a un hombre de negocios en Chile que había aprendido a orar en lenguas silenciosamente en su corazón mientras trabajaba. Vi cómo sus oraciones en lenguas durante las reuniones de negocios creaban una atmósfera espiritual que llevaba a decisiones más sabias y a oportunidades que no habría tenido de otra manera. Vi a una estudiante universitaria en Colombia que oraba en lenguas mientras estudiaba para sus exámenes. Vi cómo sus oraciones abrían su entendimiento de maneras sobrenaturales y le daban sabiduría que iba más allá de su capacidad natural. ¿Ves?, me dijo Jesús. Hablar en lenguas no es solo para los momentos de oración intensa, es para la vida diaria. Es una forma de mantenerse conectado conmigo en todo momento, pero luego me advirtió sobre los extremos. Me mostró iglesias donde hablar en lenguas se había convertido en un espectáculo, donde las personas lo hacían para impresionar a otros o para sentirse superiores espiritualmente. También me mostró iglesias donde hablar en lengua se había convertido en una obligación, donde las personas se sentían condenadas si no lo hacían. Ambos extremos entristecen mi corazón. Me, Dio, Jesus. Hablar en lenguas debe fluir del amor y la intimidad conmigo, no del orgullo o el miedo. Es un regalo, no una obligación. Es un privilegio, no una prueba de espiritualidad. Entonces, me dio la misión más importante de mi vida. Me dijo que cuando regresara a la tierra, debía compartir lo que había visto y aprendido. Me dijo que había miles de personas que necesitaban entender la verdad sobre este don. Hay pastores que necesitan ser libres del miedo para enseñar sobre este don. Me dijo, hay cristianos que han rechazado este regalo debido a experiencias negativas o enseñanzas incorrectas. Hay iglesias que están perdiendo poder espiritual porque han rechazado las herramientas que les he dado. Me mostró rostros específicos de personas que estarían escuchando mi testimonio. Vi a una pastora en Argentina que había estado luchando con dudas sobre hablar en lengua. Vi a un joven en México que había sido criado en una iglesia que rechazaba este don, pero que en su corazón sabía que había algo más. Vi a una mujer en Ecuador que había hablado en lenguas una vez, pero había dejado de hacerlo debido a la crítica de otros. Tu testimonio llegará a cada una de estas personas en el momento exacto que lo necesiten. Mi, Dio Jesus, no es casualidad, es mi providencia. Pero luego me dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. Me dijo que mi experiencia de muerte no había sido solo para recibir esta revelación. Me dijo que mientras había estado muerta, Él había estado sanando cosas en mi corazón y mi mente que habrían tomado años de terapia y ministerio para resolverse. Cuando regreses, me dijo, serás una versión completamente nueva de ti misma. Las heridas de tu pasado están sanadas. Las mentiras que creías sobre ti misma han sido reemplazadas con mi verdad. El miedo que te dominaba ha sido reemplazado con mi amor perfecto, Ann. Y era cierto, podía sentir que algo fundamental había cambiado en mi interior. Las inseguridades que me habían tormentado toda mi vida habían desaparecido. El miedo al rechazo que me había mantenido callada sobre mi fe había sido completamente eliminado. Ahora, me dijo Jesús, es tiempo de que regreses. Pero antes de que te vayas, quiero que recibas el don de lenguas de una manera completa y poderosa. De repente, sentí como si mi espíritu se expandiera. Era como si hubiera estado respirando a través de una pajita toda mi vida
y de repente pudiera respirar profundamente. Sentí cómo el Espíritu Santo me llenaba de una manera que nunca había experimentado, y entonces comencé a hablar en lenguas, pero no era como las veces anteriores cuando había intentado forzarlo. Esta vez fluía naturalmente, como un río que finalmente había encontrado su curso. Las palabras venían desde lo más profundo de mi espíritu, expresando amor, adoración, intercesión, de maneras que el español nunca podría. Mientras hablaba en lenguas, pude ver literalmente cómo mis palabras se convertían en luz dorada que se elevaba hacia el trono de Dios. Vi cómo mis oraciones en lengua se conectaban con las oraciones de otros creyentes alrededor del mundo, creando una red de luz que rodeaba la tierra. Esto es lo que sucede cada vez que uno de mis hijos ora en lenguas. Mi Dio Jesus se conectan con el ejército de oración espiritual que está intercediendo por el mundo las 24 horas del día. Pero entonces llegó el momento que no quería que llegara. Jesús me dijo que era hora de regresar. Pero no quiero irme, le dije. Aquí hay paz perfecta, amor perfecto, entendimiento perfecto. ¿Por qué tendría que regresar a un mundo lleno de dolor y confusión? Jesús me sonrió con una compasión infinita. Porque hay personas que necesitan lo que ahora sabes. Hay iglesias que necesitan ser libre. Hay familias que necesitan experimentar el poder de la oración en lenguas. Tu trabajo en la tierra no ha terminado. Me mostró una última visión. Vi cómo mi testimonio se extendería a través de las redes sociales, llegando a países por todo el mundo hispano. Vi cómo pastores cambiarían sus enseñanzas después de escuchar mi historia. Vi cómo miles de personas recibirían el don de lenguas después de entender la verdad sobre este regalo. Y cada persona que reciba este don, debido a tu testimonio, mi Dio Jesus, será una nueva arma en la guerra espiritual. Será una nueva voz en el coro de intercesión. Será una nueva luz en la oscuridad. Entonces comencé a sentir como si me estuvieran jalando hacia abajo. El mundo celestial comenzó a desvanecerse y pude ver la sala de operaciones apareciendo debajo de mí. Recuerda, me gritó Jesús mientras me alejaba, hablar en lenguas no es el fin, es el medio. El fin es intimidad conmigo, poder espiritual y transformación del mundo a través de la oración. Regresé a mi cuerpo con una sacudida violenta. Los doctores dijeron que había estado muerta por 12 minutos y que mi regreso a la vida fue un milagro médico. No tenían explicación para por qué mi corazón había vuelto a latir tan fuerte y regularmente, pero yo sabía por qué. Había regresado con una misión. Los primeros días después de mi regreso fueron increíbles. Mi familia no podía creer el cambio en mi personalidad. Donde antes era tímida e insegura, ahora estaba llena de confianza y gozo. Donde antes rara vez hablaba sobre mi fe, ahora no podía dejar de hablar sobre Jesús. Y las oraciones en lenguas se convirtieron en una parte natural de mi vida diaria. Oraba en lenguas mientras manejaba el trabajo, mientras cocinaba, mientras caminaba. Era como si tuviera una línea directa de comunicación con el cielo que nunca se desconectaba. Los resultados fueron inmediatos. Situaciones que habían estado estancadas en mi vida comenzaron a resolverse. Relaciones rotas comenzaron a sanarse. Oportunidades que nunca había imaginado comenzaron a abrirse. Pero más importante, comencé a ver cómo mis oraciones en lenguas afectaban a otros. Mi hermana, que había estado alejada de la iglesia por años, de repente comenzó a hacer preguntas sobre la fe. Mi jefe, que era ateo, comenzó a preguntarme sobre la paz que veía en mi vida. Mis vecinos comenzaron a pedir oración para sus problemas. Comencé a compartir mi testimonio en mi iglesia local y la respuesta fue increíble. Docenas de personas recibieron el don de lenguas. Nuestros tiempos de oración se transformaron completamente. La iglesia comenzó a experimentar sanidades, liberaciones y conversiones como nunca habíamos visto antes, pero no fue fácil. Hubo resistencia de algunas personas que habían sido enseñadas que hablar en lenguas era diabólico o que ya no era para esta época. Hubo líderes religiosos que me criticaron y dijeron que mi testimonio era falso o demoníaco. Pero cada vez que enfrentaba oposición, recordaba las palabras de Jesús: no te muestro esto para condenarte, sino para que entiendas lo que has estado perdiendo. Y cuando oraba en lenguas por esas personas que me criticaban, a menudo veía cambios milagrosos. Algunos de mis críticos más fuertes eventualmente se convirtieron en mis defensores más fuertes, cuando ellos mismos experimentaron el poder de este don. Ahora,
Meses después de mi experiencia, puedo decir con total certeza que hablar en lenguas ha revolucionado mi vida espiritual. No es solo una experiencia emocional o una tradición religiosa, es una herramienta espiritual poderosa que me conecta con el corazón de Dios de maneras que nunca imaginé posibles. Cuando oro en lengua, siento que estoy orando con la sabiduría de Dios, no con mi limitado entendimiento humano. Estoy orando por cosas que ni siquiera sé que necesitan oración. Estoy participando en la obra de redención de Dios de maneras que van más allá de lo que puedo ver o entender. Y he visto los frutos. He visto cómo mis oraciones en lenguas han llevado a sanidades milagrosas, conversiones extraordinarias y transformaciones familiares que solo se pueden explicar por el poder sobrenatural de Dios. Pero más que todo, he experimentado una intimidad con Jesús que nunca había conocido antes. Cuando hablo en lenguas, siento que estoy hablando directamente con Él, espíritu a espíritu, sin las limitaciones de las palabras humanas. Y ahora, mientras comparto este testimonio contigo, sé que no es casualidad que estés escuchando estas palabras. Jesús me mostró tu rostro mientras estaba en el cielo. Te mostró específicamente porque Él sabe que necesitas entender la verdad sobre este don precioso. Tal vez has rechazado hablar en lenguas por miedo, por orgullo o por enseñanzas incorrectas. Tal vez has hablado en lenguas antes, pero has permitido que la crítica o las dudas te hagan parar. Tal vez eres pastor o líder y has estado enseñando contra este don sin realmente entenderlo. Jesús quiere que sepas que hablar en lenguas no es solo para cierto tipo de personas o ciertas denominaciones, es para todos sus hijos que quieren experimentar una dimensión más profunda de oración e intimidad con Él. No tienes que entenderlo completamente para recibirlo. No tienes que ser perfecto para que Dios te dé este don. Solo tienes que estar dispuesto a recibir lo que Él quiere darte. Y si ya hablas en lenguas, Jesús quiere que sepas que hay dimensiones más profundas de este don que aún no has explorado. Hay formas de usar este don en tu vida diaria que revolucionarán tu caminar con Él. Tú sabes en el fondo de tu corazón que este mensaje fue específicamente para ti. Jesús no permitió que escucharas este testimonio por casualidad. Él está te llamando ahora mismo a algo más profundo, a una dimensión más poderosa de la vida espiritual. No esperes que sea demasiado tarde para abrir tu corazón completamente a todo lo que Dios quiere darte. No permitas que el miedo, el orgullo o las opiniones de otros te roben los tesoros espirituales que Él ha preparado para ti. Jesús me dijo que había miles de personas que necesitaban oír este mensaje. Tú eres una de esas personas. Él te ama tanto que me envió de vuelta de la muerte para compartir esta verdad contigo. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a permitir que esta revelación transforme tu vida de oración y tu caminar con Dios? ¿O vas a permitir que las dudas y los miedos te mantengan alejado de uno de los regalos más preciosos que Dios quiere darte? La decisión es tuya. Pero recuerda que la eternidad es decidida en vida. Y cada día que pasa sin experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para ti, es un día perdido que nunca podrás recuperar. Jesús está esperando. Su espíritu está listo para llenarte y darte este don precioso. Solo tienes que abrir tu corazón y decir en sí: Señor, quiero todo lo que tienes para mí. No esperes más. El tiempo es ahora. Tu vida de oración nunca volverá a ser la misma.